Yo dije, ya me dejaron solo, se fueron a ver el juego todos. O capaz que estén viendo el juego y no me hacen caso. Nah, no, profe, aquí andamos. Bueno, vamos a iniciar ahora sí. Vamos, espérenme tantito, déjenme, estoy poniendo orden aquí a las cosas. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué lectura? Ya tenemos ahora sí lectura. Sí, profe, la de Barudio, de la ilustración. Pronto el barullo, un clásico. La ilustración, de hecho, esta lectura también, que es parte de, ¿no? De la Francia bajo los Borbones y todo lo que precisamente ocurre en ese momento. Me equivoqué. Ok. Bueno, alguien que me ayude a empezar, que más o menos vieron por ahí y demás. Emerson. Sí, profe, gracias. Sí, yo creo que uno de los aspectos en los que el autor fue como muy persistente o que como quiso recalcar principalmente fue como pues, una idea que está medio extraña, ¿no? Y puede sonar medio contradictoria, pero es que pues, el absolutismo, como se le conoce y como él lo presenta, pues no era absolutamente absoluto, ¿no? Sí. Entonces, en cierta forma sí, en cuanto a política pues, externa, pero en cuanto a política interna, pues se veía limitado por ciertos factores que van desde el propio sistema feudal que todavía persistía en la sociedad, en este caso la francesa, ¿no? Que es el caso que aborda principalmente el autor, y también pues por los parlamentos, ¿no? Entonces esos eran dos aspectos que pues, limitaban este pues, poder completamente ilimitado, ¿no? Por parte de la monarquía. Y pues yo creo que ese es uno de los puntos centrales de la lectura, porque sí lo vi muy presente a lo largo pues de todo el desarrollo, ¿no? Como que Barudia cada rato nos lo recordaba. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales aquí que vimos en esta primera lectura. Sí, es que miren, igual podemos empezar con eso, el absolutismo que por ahí un poco, yo siento que ya un poco lo vieron con el profe Moy, por eso no me quiero detener tanto ni en aspectos teóricos ni en explicarlo más, porque como me fueron diciendo, pues creo que ya conocen bien, por lo menos en lo general, en qué consistió el absolutismo. Es esta etapa donde difícilmente podemos hablar que como se entiende muchas veces, porque como que eso se entiende, es una etapa donde el poder absoluto recae en el rey. Sí, o sea, sí, pero no, como por ahí dice el compañero. Porque por una parte sí hay un poder que se centraliza, pero por otra parte no es precisamente porque todo recaiga en la figura del rey o sus decisiones, sino porque más bien lo que se centraliza es un poder en su figura y en su corte, que ahora van a funcionar como pues prácticamente burócratas que van a estar al servicio del Estado y que precisamente van a sustituir los poderes regionales que existían con el feudalismo. Sí, clásico, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante de esta parte, más allá de algunos aspectos que tienen que ver con cómo se aprecia el absolutismo de una forma, pues sí, absoluta. Yo creo que tiene que ver con eso. Se centraliza la corona, sí. Entonces, se centraliza en el sentido de que por mucho tiempo, ahora pasemos precisamente a eso. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo las clases introductorias del curso, difícilmente podríamos decir
que lo que está ocurriendo con el precisamente de crecimiento del sistema económico feudal, pues no iba a tener consecuencias también a nivel político. Entonces, cada vez hay más dinero circulando, clase media que está ascendiendo, y la nobleza se ve afectada, y entonces lo que antes era una política de tributo militar y asistencia, ahora ya no es suficiente para sostener lo que es una amenaza para estos estados, y es que pues otros estados más fuertes vengan y los amenacen. Entonces, a conforme avanza el tiempo, se van dando cuenta que ya no pueden simple y sencillamente las monarquías tener poco control sobre las regiones que conforman sus reinos, que son tan vastos, y por eso empiezan a aplicar medidas centralizadoras donde piden cuentas, donde pues tratan precisamente de que los recursos se aprovechen al máximo. Por eso, ¿sí?, las famosas reformas borbónicas, que por ejemplo van a llegar hasta América, también van a influir mucho en estas visitas por parte de estas personas, que lo que decían, bueno, es que los impuestos no funcionan como deben, el poder no le ponen la atención como tal, y pues eso es lo que lleva precisamente a que el absolutismo tenga que ser una realidad. Sí. Ahora, muchos piensan que el absolutismo es una medida modernizadora, pero como ya lo mencionamos muy bien en la clase anterior también, y ustedes mismos lo decían, que les decía el profe Moy, pues era más bien una medida para proteger al feudalismo y los intereses de la monarquía, solamente que ahora lo hacen a expensas de que no pueden dejarles y dar autonomía a estas regiones como en otro tiempo. Entonces van a concentrar a las monarquías en espacios donde los puedan estar vigilando, porque también eso resultaba en amenazas de división y fragmentación, y van a hacer que las diferentes regiones ahora funcionen como provincias, ya más en el sentido más real, ¿no? Y no precisamente como reinos independientes que se gobernaban a sí mismos. Por eso, no sé si ubican en el caso, por ejemplo, de México, pasamos de los famosos reinos, como el nuevo reino de León, a las provincias internas de Oriente, ¿no? Donde ahora pues están regímenes militares controlados con impuestos y que precisamente tenían que lidiar con el poder central de lo que ahora eran monarquías que se veían, insisto, amenazadas por los cambios económicos que se estaban dando. A ver, Arnold, lo que ibas a comentar. Una característica que se me hace clave de este, digamos, cambio de paradigma en cuanto a lo que refiere a gobierno es una especie de obsesión con los términos naturales, por así decirlo. Algo en lo que se recalca bastante en la lectura es como pareciera que quieren conseguir alguna especie de símil, por así decirlo, con todo lo que refiere a la naturaleza. Por ejemplo, Luis XIV es el rey Sol, por ejemplo, porque se ve a sí mismo como el astro principal alrededor del que orbitan, por así decirlo, los astros menores, que es que es como que los otros políticos que están también en el gobierno. Y hay como que una especie, o sea, de casi como elevar a la naturaleza al mismo nivel que antes lo era la religión para justificar el poder. Y eso también lo podemos ver con el cardenal Richelieu, que menciona en la lectura bastantes veces, que intenta como que justificar los cambios que propone el gobierno con una base natural. Que sí, eso de la naturaleza lo vamos a ver, porque esa es la famosa idea del justnaturalismo que va a empezar a aparecer, que va a empezar a manifestarse en Europa, y precisamente eran los principios ilustrados, que ahorita también con lo de la ilustración vamos a darle inicio, que tenían que ver con la idea de que los seres humanos son libres por naturaleza. Pero entonces también los monarcas van a tener que justificar su poder, y por eso dicen que también su poder era un derecho natural, ¿no? Entonces, ahí es el choque de las dos fuerzas que se están manifestando. Por una parte el absolutismo y por otra parte la ilustración, que empieza a cuestionar como una, digamos, ofensiva a eso. Porque por ahí es donde quería que empezáramos también. La ilustración, como lo habíamos adelantado en la clase anterior, ya está, digamos, haciéndose presente en el siglo XVIII, ¿sí? Y la ilustración no empieza siendo una crítica al Estado. La ilustración se presenta siendo una crítica a los dogmas eclesiásticos y cómo veían el orden natural de las cosas. Por eso la palabra naturaleza, como dice Arnoldo, está tan presente, porque
Eso era lo que estaban criticando, el orden natural. Y entonces una de las cosas que se van a dar cuenta es que la naturaleza pues está totalmente atenida a todavía principios escolásticos, providencialistas, medievales, ¿no? Que precisamente ven a la todavía están alejadas de la ciencia, ¿no? O sea, y entonces aquí es donde la ilustración precisamente aparece. Digo, aquí voy a resumir la ilustración porque siento también que ya un poco hablaron de ella y ya vimos de ella. Yo quiero que la aterricemos sobre todo en las cuestiones políticas. Es este movimiento que buscaba precisamente crear ciencia en base pues, a posturas que hasta ese momento pues no tenían respuesta, como el espacio, la astronomía, y por eso vamos a tener personajes ilustrados muy importantes como científicos ilustrados muy importantes como Newton, Galileo, Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, todos ellos, que precisamente con los principios científicos en los cuales ahora se manejaban, trataban de entender que el mundo y la naturaleza necesitaban principios claros para poder ser entendidos, ¿no? Sí. Y perdón lo repetitivo que pueda parecer. Bajo esos principios es que, pues, si recuerden, con el sistema cartesiano aparece el método científico, todos estos pasos de observar, experimentar, llegar a hipótesis, y a partir de ahí el mundo ya no sería igual. Este sí va a ser un movimiento científico, no como hablábamos, por ejemplo, con el Renacimiento, que todavía era un movimiento más artístico y literario, ¿no? O la Reforma, que es un movimiento religioso, pero que también es nacionalista, ¿no? Aquí en la ilustración vamos a encontrar precisamente que los efectos de lo que se estaba sintiendo con precedentes como era el Renacimiento, como era la imprenta y como era la Reforma, dieron paso al pensamiento ilustrado. No sé si a ustedes les tocó leer por ahí en alguna clase, que yo supongo que sí, porque es un libro muy famoso, Al queso y los gusanos, ¿no? de Carl Ginsburg. Checamos. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. ¿De qué trataba el libro? ¿Verdad? Alguien que me lo platique. Básicamente era un molinero, si no me equivoco, era un molinero llamado Menocchio, que era famoso por blasfemar, por así decirlo, pero blasfemar como, bueno, básicamente proponía una especie de sistema deísta del propio cristianismo para explicar la existencia, en donde se suponía que el universo se generaba de manera... O sea, el universo iniciaba, pero no era indistinto de Dios. Y luego en este surgían, o sea, casi espontáneamente los gusanos, que eran los ángeles. Y luego también de ahí surgían las demás formas de vida, más o menos. Y sobre cómo la Inquisición va a intentar lidiar con... Bueno, la Inquisición y la Iglesia va a intentar lidiar con este sujeto y sus ideas. Sí, ese más o menos es Menocchio, un tipo que blasfemaba mucho y que precisamente ponía en jaque los principios eclesiásticos. Era un molinero, ¿no? Una de las cosas que precisamente más llama la atención de Ginsburg es que, pues, cómo llegó a todas esas ideas siendo un molinero, ¿no? Pues, él decía, no, pues es que Jesús nace de la Virgen María como los gusanos nacen del queso, y pues por eso el queso y los gusanos, ¿no? O sea, él decía que toda esta generación espontánea de vida era para él, permíteme. Perdón. Y entonces, a mí me gusta mucho precisamente poner a Ginsburg como ejemplo de lo que es el nacimiento de la Ilustración, porque entonces Ginsburg decía, ¿sí?, que muchas veces una de las cosas por las cuales se cuestionaba a Menocchio es de dónde había sacado todo eso. O sea, cómo un molinero podía llegar a esas conclusiones que para bien o para mal eran, digamos, más avanzadas que las de otros personas de su tiempo. Que de hecho parecen conclusiones, parecen análisis casi brahmánicos del cristianismo por el tema de la, o sea, ¿cómo decirlo? De que todo es lo mismo, o sea, de que todo está en lo mismo. Y si ustedes ponen atención a la primera parte a la introducción de que hace Ginsburg, que es yo creo que muy valiosa precisamente para entenderlo, él menciona, Ginsburg no hubiera podido existir sin tres cosas: Renacimiento, imprenta y reforma. Sí, así lo menciona. Esas tres cosas no hubieran podido existir Menocchio y todo lo que pensaba. O sea, Menocchio era un hombre de su tiempo como muchos otros. Y la Ilustración es un reflejo precisamente de lo que estamos hablando. Yo por eso empezamos con esos temas la clase anterior, si se acuerdan. Renacimiento, reforma, la decadencia, precisamente el sistema feudal que dio paso a esto.
Porque Ginsburg menciona, dice, si no hubiera habido reforma, él no hubiera tenido la capacidad de criticar a la iglesia como antes no se hacía, precisamente porque los dogmas eran muy fuertes y la reforma se hizo presente. Dice, Ginsburg tampoco hubiera podido, dice Ginsburg, Menocchio tampoco hubiera podido existir si no hubiera sido porque el Renacimiento le dio lecturas que despertaron muchísimo su imaginación. Y nada de eso para bien hubiera sido posible si no hubiera conseguido libros. Por eso, en la introducción, Ginsburg menciona que Menocchio, pues por ser molinero, le dio también la capacidad de tener dinero para comprar libros y demás, pero que en otro tiempo cualquier otro artesano le hubiera sido complicado instruirse, sobre todo porque no existían esas cosas. O sea, una de las cosas que precisamente estamos hablando es eso, ¿no? Que la razón por la que la ilustración va a aparecer es porque estas fuerzas precisamente intelectuales se conjugaron para que pudieran existir estos pensamientos, estos y científicos. Menocchio es un caso menor, pero Ginsburg lo pone como un caso microhistórico precisamente para explicar, ¿sí?, que la historia funciona de acuerdo precisamente también al contexto de su tiempo, no son casualidades, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿quién tiene por ahí la mano levantada? Yo, cuando nos tocó, bueno, a mi equipo le tocó hacer esa exposición y leer de esas 200 y cacho páginas, estuvimos sacando como notas y cosas así, y me acuerdo que una de las notas que el profesor Moisés nos hizo más hincapié fue que bueno, según Ginsburg, las afirmaciones de tono radical de Menocchio no se explicaban solamente al anabaptismo o al luteranismo genérico, nada de eso, sino que por el tiempo en el que estuvo y el radicalismo campesino que se presentaba en su entorno, la reforma fue lo que reveló todo. O sea, la reforma, al romper la costra de la unidad religiosa, lo que hizo fue aflorar directamente las cosas como eran costumbres, tradiciones antiguas que ya se habían dejado de lado, ideologías que simplemente se habían mantenido como que en secreto durante demasiado tiempo, y como que este momento de ruptura y de liberación, la reforma, la ilustración, lo que sea, todo, lo que hicieron fue como que cambiar el orden que ya se había establecido y decir, bueno, en algún momento pensamos esto y después nos lo hicieron cambiar, entonces podríamos volver a cambiar. Sí, a eso precisamente me refiero. Y a mí me gusta mucho también la lectura que hacen los gusanos, porque precisamente para explicar lo que estamos hablando ahorita, creo que es importante, porque a veces vemos a los eventos históricos como cosas que solamente aparecen espontáneamente, y no es así, o sea, son parte de un proceso. Muy bien, Ginsburg explica que Menocchio en otro tiempo no hubiera sido posible que existiera alguien con esas características, si no es precisamente por aspectos como la reforma y lo que ya estoy mencionando, que liberaron su capacidad de pensar. Y en este caso, precisamente también, entonces piensen que los científicos de este momento son producto también de ese momento. Lo interesante de Ginsburg es que lo hace precisamente a través de un personaje pequeño, para entender que no era algo que nada más estaba afectando a grupos de élite, ¿no? También era algo que estaba afectando precisamente, o afectando, o produciendo, o reproduciendo, ¿sí?, a personas que estaban también en un estatus que podríamos decir era menor, ¿sí? Entonces, no sé si vamos bien con eso. O sea, la idea precisamente de Ginsburg de representar digamos, estas no casualidades, ¿sí?, son importantes precisamente para entender lo que está ocurriendo en este momento. Y entonces ahí es cuando vemos que los ilustrados, todos estos científicos que empiezan con los mecenas, con las clases medias, apoyados por ellas, a crear ciencia, ¿sí?, empiezan a aparecer como un contrapeso, ¿sí?, a los dogmas religiosos que poco a poco van cediendo. Y entonces no es casualidad que cuando llegamos precisamente, por ejemplo, a la Revolución Francesa, que es con lo que quiero que ya empecemos la próxima clase, la gente esté totalmente en condiciones de rebelarse, ¿no?, ante el sistema. Pero no es nada más porque lo pensaron o se les ocurrió en ese momento, sino porque las condiciones en ese momento ya estaban producidas, en el caso francés, para que se pudieran realizar. ¿Sí? Si esto no va quedando claro así como que de principio, lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Vamos. Sí, profe. Ok, bueno.
Yo acá tengo una presentación que hice precisamente un resumen de lo que es también la Francia bajo los Borbones, que me parece interesante, les voy a compartir y voy a leer porque creo que es importante, ahí me dicen si se puede leer o no. Y es sobre algunas guerras, sobre todo que fueron en este caso importantes. Porque, bueno, ya que explicamos eso, ahora lo importante es Francia. ¿Qué tiene que ver Francia y cómo va a influir en el absolutismo y la ilustración en Francia? Pues de formas distintas. Primero hay que entender que Francia pues era el país con más población en Europa para ese momento, y eso es muy relevante, sobre todo porque entonces lo que pasa en Francia va a tener un eco bastante importante en lo que pasa en Europa en los años siguientes, ¿sí? No es que propiamente sea el país tal vez el más importante, pero sí definitivamente es uno de los que más poder va creando, sobre todo por las guerras modernas que lo van a llevar, digamos, a ese propósito. ¿Qué más? Bueno, dice aquí, la guerra de los 30 años, y por ahí leo, dice, la guerra de los 30 años supone el primer conflicto generalizado en Europa y precursor de las guerras modernas. Enfrentaba dos concepciones opuestas a la feudal y la católica, defendida por los Habsburgo y los burgueses, y protestantes, liderada por los Países Bajos. ¿Qué es lo que vimos precisamente en la clase anterior a lo que precisamente se estaba derivando con esta situación? O sea, al final precisamente la guerra, la reforma protestante, lo único que va a provocar es que se creen dos facciones. Aquellos que precisamente van a defender la idea de lo moderno en base a lo que estaba ocurriendo en Europa, precisamente liderada por los protestantes, y esto de lo moderno tiene que ver con los cambios económicos y de pensamiento, y los conservadores, si los queremos ver así, o aquellos que todavía defendían el sistema feudal, liderados obviamente por los países católicos que no querían perder privilegios, ¿no? Estas guerras, digamos, enfrentadas entre ambos grupos, es lo que precisamente va a ir generando las guerras modernas, porque al final se van a olvidar de que estaban haciéndolo por defender el catolicismo, defender el protestantismo, lo estaban haciendo precisamente por defender un ideal en particular. Está más o menos en la Europa del siglo XVII, ¿sí? Y bueno, si fijan ahí, los reinos más establecidos son los de, pues, Francia, Inglaterra, y el desastre que es Alemania, que bueno, ya hablaremos de los alemanes a futuro. Y allá a lo lejos los rusos, ¿se acuerdan? Los rusos, sí, siempre alejados, sí, bueno. No quiero hablar de Rusia hoy. La paz de Westfalia dice, con la intervención de Francia a favor de los protestantes, eso va a ser muy importante, ¿no? Que los franceses ya van a empezar también a tomar un rumbo distinto al catolicismo acostumbrado. La guerra de los 30 años se convirtió en un conflicto europeo. Sus dos grandes protagonistas, el cardenal Richelieu y el conde duque de Olivares, enfrentaban dos modelos diferentes de entender Europa. Eso me gusta que dice Barudio, ¿no? Es que, insisto, no es que sean dos formas de entender Europa bajo la religión, es que son dos formas diferentes de entender Europa. Richelieu defendió una Europa integrada por naciones independientes, ¿sí? Algo que precisamente para su tiempo resultaba incluso moderno, en un mutuo equilibrio, mientras que Olivares y la monarquía defendían la idea de una Europa sometida al imperio y al papado. Sí, o sea, no sé si vamos entendiendo, ¿no? Lo que les he estado platicando desde la clase anterior. Son dos facciones las que se van a crear aquí, ¿no? Aquellos que a través de la reforma buscan naciones independientes, que donde prospera el capitalismo, el libre pensamiento, ¿no? Y las monarquías que todavía siguen pensando defender sus derechos feudales, el poder del papado, sí, del imperio, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Los resultados de la guerra dieron la razón a Francia. Las derrotas españolas en las dunas en 1639, en Rocroi en 1640 y Lens en 1647 llevaron a la firma de la Paz de Westfalia. En 1648, por lo que España reconoció lo que ya era un hecho desde hace años, la independencia de las Provincias Unidas, ¿no? O sea, ya para este momento estamos hablando de que el factor precisamente por lo que lleva a estos países a ganar, y después de la Paz de Westfalia pues entendemos uno de los principios o antecedentes de los estados modernos, y ahí es donde van a aparecer ahora sí los reyes absolutos, ¿no? Y en este caso sobre todo franceses como el Rey Sol, Luis XIV. O sea, la segunda mitad del siglo XVII se caracteriza por los intentos de Francia de imponer su hegemonía en toda Europa. Luis XIV, el Rey Sol, él fue el personificador de esta política y también el mejor ejemplo de monarca absoluto. Ay, es que no veo. Aquí está. Nacido en 1638, sucedió a su padre Luis XIII en 1643, actuando como regente de su madre, Ana de Austria, y como primer ministro el cardenal Mazarino. A la muerte de este en 1661, Luis XIV asumió el poder. El Rey Sol va a ser, pues, ¿qué les puedo decir? Un personaje muy, muy interesante. Y no sé si ahí leyeron precisamente lo importante que va a ser para Europa, para
para precisamente el futuro de lo que esto implica. Pero pues yo creo que lo más interesante es precisamente que con él aparece una forma de absolutismo clásico que precisamente vamos a encontrar en Europa de una u otra manera, a lo mejor distribuido, pero definitivamente cuando se piensa en un rey absoluto, se piensa en Luis XIV, ¿sí? Se piensa en el rey Sol. Por sus excesos, pero también por sus aciertos, por la forma en que precisamente va a poder tener el control de Europa de la forma en que lo tuvo, pero también por el hecho precisamente de que va a saber utilizar, por lo menos en su tiempo y en la medida de lo posible, el pensamiento ilustrado a su favor, ¿sí? O sea, Luis XIV va a ser de estos monarcas que son emperadores absolutos, pero que saben lidiar con los nuevos procesos de gobierno modernos, dejando de lado los antiguos sistemas tributarios feudales y todo lo que eso conlleva. O sea, Luis XIV, pues, ¿qué les puedo decir? Es este personaje que con el tiempo va a tener esta frase tan famosa del Estado soy yo, no l'état c'est moi, ¿no? Como una forma de entender que el poder estaba basado en su autoridad, ¿no? Criticado por algunos otros lo ven también como un mejor gobernante de lo que a lo mejor se apreciaba. Es una figura muy relevante para el absolutismo y para lo que de ahí en adelante va a ser la presencia de los Borbones en Europa. ¿Sí? Aquí hay varios antecedentes que van a ser interesantes e importantes para lo que viene. Por ejemplo, uno va a ser los antecedentes de la rebelión de la Fronda. Dice, el cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, había luchado por mantener sometidos a los nobles y a todas las fuerzas políticas a la autoridad real. A su muerte, sucesor en el cargo, el cardenal Mazarino, 1602 a 1661, persiguió el mismo objetivo, pero hubo de enfrentarse a un movimiento de rebelión conocido como la Fronda, en 1648 a 1653, que supuso el levantamiento de todos los estamentos sometidos por la política centralizadora de los dos primeros ministros. La nobleza cada vez perdía más peso político, la burguesía abrumada por los impuestos y el parlamento cada vez son con menor capacidad decisoria, y los recientes acontecimientos ingleses como la guerra civil y la ejecución del rey Carlos I, que eso también creo que lo vieron, pero aquí lo vamos a ver como antecedentes, sobre todo la revolución industrial, van a servir de ejemplo. Lo que estaba pasando en Francia era obvio. Sí, la clase media de la que hemos estado hablando estaba abrumada por los impuestos y por la falta de control político. La nobleza ya empezaba a perder mucho peso político y la Fronda, si bien no va a ser la revolución, sí va a ser el antecedente de lo que ya estaba por venir. O sea, no sé si se dan cuenta. Aquí el problema del Estado absolutista, y perdón si ahorita quiero ya darles la palabra porque sí, sé que estoy mencionando a lo mejor muchos datos, estaba ya, digamos, en una posición donde pues estaba introduciendo formas de modernidad en su gobierno para proteger los privilegios absolutos, pero esto no implicaba, ¿sí?, que por su parte la nobleza no aprovechara esta situación también para ellos avanzar, ¿sí?, para darse a entender. La rebelión de la Fronda, ¿sí?, es ese ejemplo, ¿no?, porque precisamente es un movimiento donde pues los comerciantes enojados con el control de la nobleza, pues se van a rebelar, ¿no? En 1649 la corte huyó a Saint-Germain, pero la Fronda no se convirtió en un movimiento tan radical ni consiguió triunfar por falta de intereses comunes a sus protagonistas. Fracasada la rebelión, la corte volvió a París en 1659, y la experiencia de la Fronda influyó en la desconfianza que el futuro rey sintió siempre hacia la nobleza y el parlamento, a quienes alejó de toda responsabilidad política, así como en su deseo de gobernar como monarca absoluto. Que esa es una de las cosas que también vamos a empezar a ver aquí, ¿no? La Fronda dejaba claro que no se puede confiar en el pueblo, ¿sí?, y no puedes permitir que la nobleza y el parlamento puedan estar, digamos, a merced de la población. Por eso es que tan pocas veces entonces se van a convocar a parlamentos o a sistemas de representación en Francia, como ya lo estaba haciendo, por así decirlo, Inglaterra, con su famosa Cámara de los Lords y Cámara de los Comunes. No, aquí los ingleses decían eso es peligroso, pero conforme avanza el tiempo, la burguesía, la clase media, quiere hacerse dar a entender, quiere hacerse notar, van a empezar a poco escalar escaños para que regrese un sistema parlamentario, para que regrese un sistema de audiencia ante el rey. Un rey que sobre todo en este momento, si se fijan, es tan absoluto y arrogante que obviamente no cede ante la presión de la población, ¿no? Pues ellos son los monarcas. Ahí es donde el absolutismo se hacía más digamos, a entender que en otras circunstancias. ¿Vamos bien? A ver, díganme. Voy muy rápido. Sí, vamos bien. Perdón, voy a estar tomando agua porque sí voy a hablar bastante. Entonces, me regreso. Sí.
En la política interior y exterior, dice Luis XIV comenzó a reinar una Francia en paz y orden gracias a los esfuerzos previos de Richelieu y Mazarin. El pueblo cansado de guerras ansiaba la paz. El rey supo aprovechar estas condiciones para reforzar su propio poder y poner en práctica su política de dominio en Europa, no su política. Completó las medidas centralizadoras de sus primeros ministros y las cortes tuvieron autoridad en las provincias y los intendentes, agentes de gobierno de las provincias, y al mismo tiempo creó una corte en Versalles que mantenía a los nobles alejados de los centros de gobierno. Este sistema de organización así casi, digamos, burocrático corporativo, que después va a ser conocido más en el siglo XX, va a ser muy propio precisamente de los Borbones, y aquí es donde vamos a ver la política del pensamiento ilustrado bien aplicada, y después de lo que vamos a llamar en América las reformas borbónicas. Si se fijan aquí, la idea es que la corte tuviera la autoridad. Entonces se van a mandar intendentes y agentes de gobierno a las provincias para que gobiernen en lugar de la nobleza, que lo único que hacía era pues desaprovechar la situación o aprovecharse demasiado. Versalles, que precisamente yo creo que ubicamos Versalles por ser ese palacio enorme donde vivía el rey, pues si se fijan tenía esa función, ser un enorme lugar donde la nobleza estuviera todo el tiempo viviendo, visitando para tenerlos vigilados. De esa manera ellos no interfirieran con los asuntos de las provincias. Sí, los nobles estaban ahí en Versalles, ahí se la pasaba jugando, comiendo y demás, mientras el mundo se estaba, digamos, organizando. Por eso es importante, pues claro que sí, porque conforme avanza el tiempo, entonces Versalles se va a convertir en símbolo de la opulencia, del gobierno monárquico, ¿no? Y todo eso que precisamente no se quería, después se va a convertir en un digamos, problema para pues para los franceses. En su intento de lograr la unidad y la aceptación de su política, revocó el edicto de Nantes. Dicha revocación obligaba a todos los enemigos de la fe, hugonotes, janseanistas y protestantes, a apurar o exiliarse. Su política de expansión comenzó con el propósito de volver a Francia a sus fronteras naturales, las que había tenido en la antigua Galia, el Rin y los Pirineos. Así empezó un largo periodo de las guerras en las que casi todas las potencias europeas se aliaron para oponerse a los deseos de expansión de Luis XIV. Luis XIV empezó a convertirse en un peligro, obviamente, para el resto de los países de Europa. Su crecimiento no le gustaba, obviamente, al resto de una Europa que también tenía ambiciones similares. Pero pues esto es lo que estaba logrando con el absolutismo francés y aprovechando también su población, que precisamente van a lograr emplearse y lograr tener control de territorios, pues como el caso español, ¿no? Donde van a llegar y pues también se van a convertir en parte ahora del Imperio Español y lo que el Imperio Español poseía. Por eso es que las reformas borbónicas muchas veces son contadas como antecedentes de la independencia. No sé qué tanto, muchos critican esa idea. Historiadores recientemente dicen, no, pues es que las reformas borbónicas fueron importantes en el interior, no tanto así como que para provocar la autonomía. Pero lo que es cierto es que sí van a ser importantes, por lo menos para dejar evidenciado la mala administración de las colonias y lo que sobre todo los españoles no estaban haciendo bien con ellas. Las guerras de devolución, 1667-1638, dice, entre Francia y España, Francia pretendía apoderarse de los Países Bajos, conquistó parte de Flandes y el Franco Condado. La paz de Aquisgrán en 1668 puso fin a la guerra. España recuperó el Franco Condado, pero perdió importantes plazas en los Países Bajos, Lille, Charleroi, Tournai, Douai, entre otros. Y luego una guerra contra Holanda, 1672-1678. Durante los 2 primeros años de la guerra, Holanda solo contó con el apoyo de España. El resto de los países contrarios al gran auge comercial y marítimo de las Provincias Unidas se mantuvo al margen. Pero en 1674 el conflicto se generalizó y la coalición defensiva de Europa contra Francia desembocó en la paz Nimega en 1678, porque la España perdió varias plazas importantes en los Países Bajos. Mientras Francia se afirmó como potencia de Europa, la guerra contra Holanda dejaba claro que Europa estaba dispuesto a ponerse a la política francesa. Aquí estoy hablando del contexto, espero que esto ya va quedando claro tanta guerra que estoy mencionando, porque si se fijan el problema es que los franceses estaban creciendo y creciendo y creciendo y esto obviamente no le gustaba al resto de los países de Europa. Y recuerden que se va creciendo y unificando, porque algo que también logra el absolutismo es precisamente evitar una fragmentación más evidente de la que se había dado desde la Edad Media. Incluso continuó con algunos países que no entendieron bien cómo era eso de unificarse. Bueno, la guerra de la Liga de Augsburgo significó el comienzo de las renuncias, la renuncia de los Países Bajos, la renuncia de Roma, poner en práctica el gallicanismo y el reconocimiento por la paz de Ryswick en 1697 del protestante Guillermo de Orange-Nassau, estatutos de las Provincias Unidas como Guillermo III de Inglaterra. Esto también va a ser interesante porque lo que está pasando en Inglaterra es de hecho ya una revolución burguesa mucho más avanzada.
de la mano del protestantismo y obviamente contra católicos que se querían sostener ahí, pero pues que al final no lo van a lograr, y los holandeses precisamente se van a convertir en pues interinos de un gobierno precisamente que lo que buscaba era eso, ¿no? Poner en práctica estos principios, ¿no? Bueno, Guerra de Sucesión en España, 1700 a 1713, y entrando el siglo XVIII. Dice, la falta de herederos de Carlos II de España había planteado mucho antes de su muerte el problema de su sucesión. Las grandes potencias europeas habían intentado en vida del rey repartirse las extensas posesiones, a lo que trató de evitar Carlos II, nombrando heredero a Felipe de Anjou, nieto del rey francés. A la muerte de Carlos II, y ante los intentos de Luis XIV de convertir a España en posesión francesa, Inglaterra y Holanda apoyaron las pretensiones del archiduque Carlos de Austria, el trono español, y comenzó así una nueva guerra en la que se enfrentaban España y Francia por un lado, Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal, y Alemania por otro lado. Dice, y por otro lado, la muerte del emperador Leopoldo I de Austria y el nombramiento de su hijo Carlos para sucederle decidieron el fin de la guerra. Las potencias europeas no querían la alianza de Austria y España, y se firmó la paz de Utrecht en 1713, que supuso la confirmación de los Borbones en el trono español, y así es como llegaron los Borbones a España, y es que se empiezan a aplicar lo mismo que ellos estaban aplicando precisamente a sus colonias, ahora a las colonias de América. Que vaya que decían, había un desastre, ¿no? Fíjense que eso de las reformas borbónicas, déjenme salgo tantito, fue un trabajo que desgraciadamente aquí no se pudo concluir. Digo de eso porque un amigo, en paz descanse, maestro, era su tesis de doctorado, ya no supimos qué pasó con su escrito. Él se esforzó mucho en encontrar la influencia de las reformas borbónicas aquí en la región, y obviamente se dio cuenta de algo, aquí en la región no las iba a encontrar, y se fue a San Luis, que es donde estaba la Caja Real, y que es donde estaba centralizado precisamente el sistema de visitas y de impuestos por parte de la corona. Después de todo este rollo, eso que tiene interesante, bueno, que precisamente el nuevo Reino de León, entre muchas otras provincias, que ahora van a ser provincias, estaban tan descuidadas por lo que estaba pasando en el virreinato, en la corona, que pues por eso no importaba lo que ocurriera, ¿sí? Y eso es algo que no les gustó a los Borbones, porque entonces sentían que no había una unidad precisamente en las colonias de la Nueva España. Y sí, tiene razón, esa unidad va a ser un problema al momento de que se logre ya la independencia, porque pues va a ser como muy, pues, como espontánea, ¿no? Y bueno, eso entre muchas cosas. Pero entonces el caso de las reformas, por eso también van a ser tan interesantes, porque para bien o para mal, sí, definitivamente también los estados se van a dar cuenta que necesitan para poder salir de las circunstancias en las que se encuentran. Y en el caso de las reformas borbónicas, por ejemplo, aquí en el noreste, pues sí, se van a dar cuenta de que su dinero iba por otra parte, casi todo el tiempo que duró la colonización se pensaba que el dinero estaba en el oro y la plata. Pero por el sistema económico cambiante y las reformas borbónicas dieron y abrieron los ojos, por ejemplo, a los regiomontanos de su tiempo. El dinero no está en el oro y la plata, sino en lo que podamos tener de mercancías. Y por eso a partir de ahí y hasta el final se convirtieron en ganaderos, ¿no? Que se dieron cuenta que era lo que más dividendos causaba, ¿no? Por ahí hay un libro del maestro que les decía ahorita, Antonio Peña, su libro que se publicó por el premio de Conarte, que es Economía Novohispana del siglo XVII y XVIII. Y él te pone ahí con estadísticas, o sea, la principal actividad y derrama económica que generaba dinero era el ganado, ¿sí? Mayor o menor en sus proporciones, y eso fue lo que ellos le apostaron, y por eso fueron también creciendo mucho en su economía, ¿sí? Pero eso fue gracias a que precisamente los Borbones llegaron y cuestionaron, ¿no?, el sistema en el que precisamente se encontraban como sistema feudal. ¿Seguro que voy bien? ¿Quieren que me detenga o algo que...? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Seguro. Ok, continuamos. Política económica y social. Dice, la política económica francesa, como la del resto de los estados del siglo XVII, estuvo regida por el mercantilismo, que cifraba la riqueza de un estado en sus reservas de oro y plata. ¿Recuerdan? Ahí es donde estaba la riqueza, en las reservas de oro, porque eso te daba capacidad para poder tener más valor y darle más valor a tu moneda. Bueno, ya los que estábamos viendo hace ya saben qué le pasó a China, precisamente cuando el mercantilismo les llegó. Dice, esto significaba al mismo tiempo limitar las importaciones, protegiendo a la industria nacional,
fomentar las exportaciones, y el ministro francés de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, fue el gran defensor de esta teoría. A él se debió el fomento de la industria francesa y sobre todo metalúrgica y textil, y a la importancia de una política de tarifas aduaneras que gravaban de importancia de productos, sobre todo holandeses, ingleses y españoles. Y al mismo tiempo se creó la Compañía Francesa de las Indias Orientales para competir con los holandeses en el comercio colonial. Esto es interesante porque entonces el problema es este. ¿Sí? Lo que veían estos grupos, por este grupo me refiero propiamente a los franceses, ¿sí? Es que, a ver, déjenme regresar porque me perdí un poco. Sí, es que el poder de ellos estaba precisamente en sus capacidades de tener reservas de oro y plata. Entonces, una de las cuestiones que también va a ser relevante en este proceso de los Borbones es tratar de encontrar alternativas a eso. No se van a lograr del todo y es por eso que vamos a ver que es difícil para España después sobresalir como potencia, después de que Inglaterra lo va a hacer. Pero en el caso de las colonias, pues incluso en algunos casos sí va a ser una lucha también fuerte por negarse a este imperialismo que estaba creciendo con Alemania o sin Alemania, ¿no? Sí. Dice aquí, se debió lo que hicieron precisamente los franceses para acelerar su economía fue invertir en la industria francesa, en la metalurgia, en la textil, precisamente lo que estaban haciendo en la Revolución Francesa, solamente que en este momento en pañales, ¿no? Con un torno, con una situación bastante pequeña de cómo precisamente funcionaba una fábrica. Ok. A pesar del saneamiento económico que estas medidas reprodujeron, la guerra suponía tan importante sangría que fue necesario recurrir a impuestos especiales para finanzas, y las tallas, impuestos sobre las tierras, y las gabelas, impuestos sobre la sal, sufrieron grandes aumentos, y además el rey intentó muchos nuevos impuestos como la de la adaptación o impuesto personal sobre los ingresos en 1710, y sobre los nobles estaban libres de la carga impositiva. Ya me lo puedo terminar esto. Dice, el último reinado de Luis XIV, Francia presentaba una situación lamentable, las continuas guerras y derrotas, el descontento cada vez mayor, parte de la presión fiscal, las malas cosechas del invierno de 1709 y con sus consecuencias de hambre y de muerte organizaron graves levantamientos campesinos. A la protesta contra lo político real se sumaron muchas voces nobles y intelectuales, y se suma intelectuales que como Fenelon, a quienes el rey condenó del destierro. O sea, ¿qué pasó? Cuando se empezaron a dar cuenta de los problemas que había en relación a las continuas guerras en las que muchos de los Borbones estaban enfrascando, se dieron cuenta que esto era malo, sobre todo porque había malas cosechas, la presión fiscal y los mismos impuestos que ellos habían creado ahogaban esto. Pero en el caso sobre todo de lo que estamos hablando, esto va a ser de beneficio, sobre todo porque pues los franceses veían en esta una oportunidad tal vez de cuestionar a la monarca. Y ahorita pasó eso. Entonces, a ver, vamos bien. Todo lo que expliqué, déjenme lo resumo y quisiera verlos para si alguien tiene una opinión. Es cómo los franceses poco a poco fueron convirtiéndose en un estado absolutista muy eficiente. Las reformas borbónicas dieron a pie a una, digamos, reordenamiento del sistema fiscal. Eso los hizo ricos por un momento, pero también lo cierto es que lo gastaron. Ahorita lo vamos a ver en qué lo gastaron, que eso va a ser lo más, digamos, pesado para los franceses. Y eso precisamente al final va a limitar sus objetivos, que eran convertirse en la nación más poderosa de Europa. Digo, porque al final sí lo estaban logrando, ¿no? Pues se estaban convirtiendo en la nación más poderosa, pero a un costo importante. A ver, platíquenme, ¿algún comentario, duda? Nada, todo bien. Pues sí, creo que todo bien. Bueno. Bueno. Pues nomás iba a decir que, pues, esta parte de, o sea, lo que mencioné ahorita de lo de, al principio de lo del poder político, me recordó mucho a una clase que di en la materia de historia del pensamiento político, porque pues hablaba un poquito de eso, de la situación de la iglesia, o sea, como obviamente después de la reforma y la contrarreforma, cómo se ven estos diferentes cambios o cómo el Estado va a utilizar todo este poder religioso para pues su bienestar como una formación de Estado, porque eso es lo que ahora se busca.
se busca ya hacer un estado fijo y pues creo que eso es algo que va a desembocar en muchas cosas. Y pues ya ahora sí hablando un poquito más en cuanto al tema, pues creo que Francia al ser un territorio con una población muy amplia, pues creo que es, y pues obviamente también por la forma en la que se va a desarrollar como un estado, pues les va a dar miedo a todos, ¿no? Y pues también por ese mismo poderío que se tiene, y también pues supongo que por la misma centralización de las cosas. Sí, sí, por la centralización. Ahora, una de las cosas que quiero que quede claro con eso, ya que lo estás mencionando, es que esa es la idea de lo que está ocurriendo aquí. O sea, es el Estado. A veces hablamos del Estado como algo que ha permanecido siempre y que ha existido, pero la verdad es que apenas estaban dando las bases del Estado con esta situación de los franceses consolidando su poder. Antes de eso, pues eran más reinos o monarquías que precisamente por esa situación de política tributaria actuaban de una forma muy distinta. ¿Cuál es el atributo del Estado en relación o en diferencia a las monarquías anteriores? Bueno, pues que estos tienen que mantener un control de territorio, una base, un ejército, tienen que ampliar territorios, tienen que sostener a la población, caminos, esto, pero también, y eso va a ser muy importante, todo eso funcionaba a través de impuestos. Entonces, los famosos sistemas de tributación que había que en el sistema feudal aquí se van a transformar ahora en impuestos. Impuestos para los caminos, impuestos para el peaje, impuestos para todo, ¿no? Entonces, al principio a lo mejor era bueno, o bueno, por lo menos positivo o claro, porque esos impuestos se veían reflejados en el crecimiento francés, ¿sí? O sea, dices tú, vámonos ahorita, ¿tú para qué pagas impuestos? Tú pagas impuestos para tener caminos bonitos, un metro funcional, una policía efectiva, todas esas cosas en las que tus impuestos se ven bien reflejados, ¿sí? Todo sí, claro. En teoría. En teoría. Sí, pero ¿qué pasa precisamente cuando estos dejan de funcionar? Pues tú precisamente llegas a un punto donde dices, oye, pues es que no están funcionando, entonces ¿a dónde se van mis impuestos? Por eso les digo, al principio el Estado absolutista tenía... Lo voy a personalizar o lo que sea que es. Al principio el Estado absolutista tenía, digamos, un propósito bastante noble en el sentido, o por lo menos correcto en el sentido que se había establecido. Pero conforme pasa el tiempo, el problema es que también el crecimiento francés como Estado y las guerras en las que se estaban enfrascando lo llevaron a cobrar más y más impuestos y utilizarlos para otros fines que no estaban destinados al pueblo. Sí, entonces todas estas guerras que les estoy mencionando se van a hacer el problema. Sí, al principio el Estado absolutista, oh, qué padre, y luego las reformas borbónicas, oh, muy bien, reorganizas el dinero y demás. Pero luego cuando todo ese dinero y impuestos empiezan a tratar de manifestarse para lo que eran utilizados y se están utilizando para otras cosas que no, para sostener a la monarquía y sus caprichos, para las guerras en las que se estaba enfrascando Europa, sí. Y ahorita vamos yo creo que al punto más así doloroso, ¿no? Y luego todavía le prestas a Estados Unidos en su guerra contra Inglaterra. Sí, sí, no sé si lo ubican. Pues impuestos que ya empezaban a ahogar a la población. ¿Alguien iba a decir algo? Es que se prendió el micrófono por ahí. ¿O no? No, bueno, lo que había dicho de impuestos, yo ahorita iba a decir que me recordaba a Estados Unidos, bueno, las 13 colonias y también a Nueva España, pero ya pues Sí. son en un contexto más adelante. Sí, y por eso, porque les digo, el impuesto es digamos, un sistema económico que obviamente estaba buscando suplantar al feudalismo y el pago de tributo en especie y todo lo que eso implicaba. Pero por consecuencia ya para este momento y las deficiencias de la monarquía, el impuesto estaba realmente convirtiéndose en algo más que una carga, ¿no? Digo, si no hubiera sido funcional, no estuviéramos todavía pagando impuestos. Es bastante funcional. Pero el problema es que en su momento no estaba siendo bien direccionado. A ver, Carlos. Otra cosa que quería mencionar, como dice este profesor, esos impuestos que se usan para gastos innecesarios, uno de ellos es la guerra estadounidense. Cuando empieza el régimen francés de la revolución, creo que Estados Unidos reniega sus pagos porque dicen que fue para la monarquía, lo cual me parece muy triste.
y que el uso de los impuestos también estimula la actividad económica, ¿no? Por lo menos inicialmente. Porque Sí. fuerzas las personas, ya no le voy a dar ese trigo a mi mercador, tengo que venderlo. Ahí. Es que ya estamos en lo que hablábamos en las clases anteriores. A lo mejor fíjense que estaba acordándome de la clase que vimos de Asia, que hablamos de las guerras del opio, ¿se acuerdan? Es que el mundo necesitaba ser libre, se los explicaba a ustedes, a lo mejor no lo explicaba en esta clase, pero lo voy a volver a repetir. El mundo necesita ser libre porque, por ejemplo, un esclavo no puede generar impuestos, no puede generar, ¿cómo se le llama? Demanda o nada por el estilo, porque es un esclavo, es una propiedad. Lo mismo pasaba con toda la América bajo el control de España. Por el monopolio que tenía, ellos no podían comerciar con nadie y demás. La libertad se había convertido en algo bastante conveniente para ingleses y franceses, que precisamente buscaban en esas personas pues un aumento de demanda, de comercio, ellos comprar, ellos vender, y eso era bastante, pero todo eso precisamente se manifestaba en impuestos. Sí, se manifestaban impuestos que les digo, a lo mejor alguien aquí está pensando, no son una novedad, eso también quiero que quede claro, pero para este momento son una, digamos, una medida económica distinta a como se aplicaban en otros tiempos, porque los impuestos eran vistos de otras formas. Sí. A ver, Emerson, ¿qué ibas a decir? Sí, yo quería decir esto, que algo que tiene que ver aquí con esto de los impuestos, ¿no? Y que, bueno, creo que es un reflejo de pues esta idea o intención de mejorar este como sistema fiscal, ¿no? Y darle una estructura un poco más moderna y pues sí, dejando de lado un poco los parámetros que pues, ya mencionaban de lo de los tributos, pues era la adopción del el papel moneda, ¿no? Ya acuñar una moneda un poco más oficial, ¿no? Exacto. Que se pudiese usar pues, en todo el reino. Pero bueno, después vimos que al parecer ahí pues no le salió tan bien. Pero yo creo que es un buen reflejo de pues, todo este cambio en las estructuras que se empezó a dar en aquellos años. Sí. Ahora, le estoy poniendo mucha atención porque aunque todavía no vamos a hablar de eso, sí es definitivamente una de las principales razones por las cuales se generó el descontento que llevó a la revolución. Hay muchas versiones, ya llegaremos a la Revolución Francesa, de hecho yo creo que ya la próxima clase, porque la verdad ya me urge que empecemos para ir avanzando, porque si no, no avanzamos. Hay muchas razones por las cuales se piensa que inicia la Revolución Francesa. Yo me acuerdo que cuando empecé a llevar mis clases de Revolución Francesa, mi maestro nos decía, es que existen tantos libros de Revolución Francesa que pues podemos llenar este cuarto y el que sigue, dice, libros. Y es cierto, pero la verdad es que a veces la Revolución Francesa tiene como que sus elementos muy románticos. Y, por ejemplo, muchos le atribuyen a la Ilustración, que fíjense, íbamos a hablar de Ilustración, todavía no hemos hablado de ella, ya voy para allá. Pero precisamente por eso muchos dicen, no, es que es la Ilustración, es el pensamiento avanzado y científico, lo que dicen, hay que cambiar la monarquía. Y otros dicen, no, ¿cómo crees? Los excesos precisamente de la corona y demás. Pero Hobsbawm, que es, bueno, un historiador que usamos mucho, yo lo tengo mucho de base, en él es el que leí. Olviden todo eso, o sea, la gente en Francia estaba enojada por los impuestos, punto, o sea, nadie leía la enciclopedia, ni se creían ilustrados, y les valió un comino si el rey tenía fiestas o no, si María Antonieta se acostaba con 1000 gentes. Sí, la gente estaba enojada por los impuestos, sí, la gente estaba enojada por los impuestos, y Hobsbawm dice, no hay que olvidar que el día que tomaron la Bastilla es el día que estaba más caro el pan en toda la historia de Francia. O sea, no le busquen, así casi dice, no le busquen 3 pies al gato, la gente estaba ahogada en impuestos, no podían pagarlos y pues simple y sencillamente estalló. Sí, estalló, pero bueno, no es que todo lo demás no sea importante. Como como lo he estado tratando de explicar, es parte de el panorama. Pero bueno, pero ahorita lo vamos a ver. Aquí déjenme leer los comentarios. Pago de la cuota única y sostener a IDAC. Ándale, algo así. Profesor, comenta el compañero Jesús que se fue el internet, está intentando ingresar. Ok, no importa. Los impuestos arruinando grandes naciones. El IVA, exacto. El hecho de que la reina comprase joyas. Fíjense, y me voy a adelantar algo, pero lo creo oportuno ahorita pero para Asia, pero me gusta porque se relaciona con las dos clases. Cuando también cuando la primera república en China estaba por aparecer y la última dinastía, que era la dinastía manchú, estaba por caer, la situación era algo similar. Los manchú, para poder sostenerse en el poder, empezaron a cobrar impuesto tras impuesto. Y entonces lo que hicieron los republicanos para asustar a la monarquía, adivinen qué, les contaron la historia de la Revolución Francesa.
Sí, es que miren, en Francia pasó esto, y a la reina y al rey le pasó esto, ¿no? Y así casi la reina regente, porque el emperador era muy niño, sí, casi agarrándose el cuello, dijo, pues entonces aquí le dejamos porque yo no quiero terminar con la cabeza decapitada. Bueno, ya lo veremos, pero me llama la atención de que la Revolución Francesa en eso terminó, convirtiéndose en un ejemplo para muchas naciones del exceso de los monarcas. Digo, no les estoy contando, el profe ya nos contó el final, digo, esto no es una película, ya saben cómo termina esto de la Revolución. Aquí lo importante y lo muy interesante de la Revolución es ver cómo se llegó hasta ese punto. Sí, y aunque sí influye la Ilustración, sí influye la monarquía, sí, influyen muchas cosas. Por lo general todos atribuyen, los historiadores más, digamos, económicos o políticos o que más ven el tema como algo más objetivo, es que fue el problema de los impuestos y cómo precisamente se fueron quedando también la ruina. La reina se comprase joyas. Sí, vamos a ver todo eso. O sea, es que, y la cuestión de los impuestos no nada más es los impuestos, es también quiénes los pagaban y quiénes no. ¿Sí? Que ese también va a ser el problema de esta situación. Diana. Profe, por eso en la lectura menciona que los ilustrados pues tenían un tipo de pensamiento de emancipación o independencia del padre, que en este caso pues representa al Estado. Sí, porque ellos lo que buscaban era que hubiera más capacidad de autonomía que el Estado pues no les proporcionaba. Hay muchas cosas por las cuales los ilustrados se van a quejar. Ahorita vamos a ver uno por uno, ¿sí? Pero de hecho sí, entre todas ellas está también la cuestión económica, la cuestión precisamente de una falta de libertad a la población, ¿no? Y sobre todo a una población que económicamente era muy activa como la burguesía y que pocas decisiones políticas tenía para tomar. De hecho, una de las cosas que así quiero que vayamos viendo es ponernos en los zapatos de un francés de este tiempo y entender por qué se lanza a las calles, cuando eso no había ocurrido en ninguna parte de la historia en Europa. Sí, porque esto va a ser un hito, recuerden. O sea, rebeliones en Europa, eso no es nuevo. Rebeliones de las clases bajas, eso sí lo es. ¿Y cómo se produce? Bueno, por eso el ejemplo de Menocchio, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le está pasando a la gente? Sí, no sé si vieron todo este relajo que hubo. ¿Qué le está pasando a la base de la pirámide? Sí. O sea, ¿por qué están enojados? ¿Por qué se están lanzando a las calles? Sí, los monarcas estaban asustados de que nunca habían tenido una reacción por parte de los estratos más bajos de la sociedad, ¿sí? Pero después de todo lo que hemos hablado, sí, fue el caldo de cultivo para que esto se diera. Sí, vamos viendo esto, o sea, sí se va entendiendo. Y eso quiero que lo veamos porque actualmente estamos muy acostumbrados a la protesta social como algo que nos es incluso inherente, ¿no? Como algo que nos pertenece, como algo a lo que tenemos un derecho. Bueno, esto se ganó en este momento, se ganó con sangre, ¿sí? Lo explicaba yo el semestre pasado a mis alumnos, sobre todo porque el semestre pasado que todavía estaba muy presente lo de las marchas, por ejemplo, feministas. Yo les decía, es que esto de lanzarte a las calles y romper monumentos, rayarlos y hacerlos tuyos, es algo que está en nuestro ADN gracias a la Revolución Francesa. ¿Sí? Pero bueno, ahorita llegamos ahí. No se me adelante. O no me adelanto yo, soy el que me estoy adelantando. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Todo esto precisamente va a llevar por consecuencia que los ilustrados empiecen a plantear leyes fundamentales que obliguen a los monarcas a establecer cuál era su papel. ¿Sí? Entonces ahí vamos. Las leyes fundamentales establecían los estatutos del reinado absoluto. La primera ley: el rey no es propietario del reino y tiene que aceptar ciertas condiciones del reino en el derecho de sucesión al trono. No mujeres en el trono, eso sí, ley sálica. Si se fijan, estas leyes van a ser aquellas. Era curioso, pero a eso llegaron precisamente el gobierno absolutista, a tener que poner leyes que reflejaran el estado del rey, o en este caso su posición, en función precisamente de sus soberanos. Entonces, bueno, el rey no es propietario del reino. Esto creo que era muy, muy interesante para las monarquías viejas, donde parece que sí lo era, ¿no? No, el rey no es un propietario, él es un contratante del reino, ¿no? Los verdaderos propietarios del reino es el conjunto de la población. Segunda ley: el rey promete expresamente mantener sus privilegios y demás derechos,
pero a cambio él debe pacificar el reino, administrar justicia, ejercer la equidad frente a todos los estamentos y sobre todo aniquilar los herejes designados por la iglesia. O sea, el rey es un protector, ¿sí? del Estado. El rey debe, se mantiene sus privilegios y todo, pero él debe mantener la justicia, la equidad, proteger a la iglesia, ¿no? El rey debe haber cumplido 13 años para tener acceso y plenitud al poder gubernamental. Esa es la razón por la que muchos de estos Borbones, sobre todo los Luises, de pequeños van a tener a regentes, ¿no? Como Mazarino, como Richelieu, ¿sí? Que precisamente hasta que crecen van a poder serlo. Esto es precisamente porque decían, y aunque en otro tiempo así pasaba, pues un pequeño monarca no tiene todavía la capacidad para convertirse en un soberano. Cuarta ley. La consagración, el gran maestre de Francia se encargaba de la proclamación de la continuidad de los reyes y el reino que representaban. El rey quedaba jurídicamente instalado en su puesto al mismo tiempo que se consideraban garantizados los privilegios y contratos. O sea, en Francia es el gran maestre, pues es el que se encarga de la proclamación, es el que le da la continuidad, ¿sí? Al mismo tiempo que sus privilegios quedaban ahí, pero fíjense como la palabra contratos es algo que ya aparecía aquí y que no habíamos visto en la época de la Edad Media en las monarquías, ¿no? Por eso estas leyes fundamentales también van a ser pues, tan interesantes, ¿no? Quinta ley, relativa inalienabilidad de los dominios de la corona. El pueblo francés es anterior a los intereses del rey, por consecuencia no puede dividir los dominios de la corona. O sea, el pueblo francés es el que tiene preferencia en la creación, en el poder de los dominios, ¿no? El pueblo francés es anterior a los intereses del rey. O sea, el rey no puede estar por encima del pueblo francés, ¿sí? Entonces, no sé si se dan cuenta, estas leyes, las leyes fundamentales, le daban la ilusión al monarca, ¿sí? De que él estaba gobernando en pro del pueblo, ¿no? Ahora, estas leyes, no sé si ya después de que lo vimos, es muy avanzado, porque precisamente lo que estamos viendo es que a diferencia de otro momento donde los monarcas no tenían por qué rendir cuentas, aquí el monarca no estaba por encima del pueblo, el pueblo estaba por encima de él, ¿sí? Esto apenas aparecía en un tiempo en que las monarquías pues estaban transformándose en esa idea. Una mano, ¿quién es? Soy yo, profe. Elías. Sí, eso estaba leyendo la lectura y me pareció interesante porque, como bien dice, pues es como que una diferencia de la visión que se tiene, ¿no? Cuando escuchamos directamente absolutismo francés, que realmente pues sí tenían ciertas limitaciones. Pero lo que yo veo y que se va a ir adelantando después, que el problema en sí no es lo que dicen las leyes, tal vez, sino la aplicación de estas, que es el mal siempre de México, similarmente, ¿no? Tenemos buenas leyes, pero no las aplicamos. Entonces, o no se aplican como deberían, porque pues sí, vemos que la pacificación del reino, la aplicación de la justicia, pero pues no dudo que las autoridades mismas usaran eso como argumento de, pues hay algún grupo de revoltosos, ¿no? Que necesitan ser callados y pues tal vez simplemente era una oposición democrática, por así decirlo. Entonces, yo creo que ahí es lo malo, ¿no? Cuando se malinterpretaban esas leyes, cuando se aplicaban incorrectamente, y en la práctica, pues sí terminaba siendo una especie de despotismo, ¿no? En nombre de la justicia, en nombre de la supuesta paz. Muy de acuerdo. De hecho, el gran problema que precisamente para mí, o yo veo, existe, es que estos monarcas empezaron a formular leyes en relación a los estados modernos, en relación al pensamiento ilustrado, porque los tiempos lo requerían. Pero como que sus viejas prácticas o mañas, si les quiero poner un nombre así, pues estas siguen siendo las mismas. Cuando había monarquías y reinos, pues no había necesidad de crear estas leyes, porque ellos eran la autoridad suprema. Pero ahora que los estados los obligan a tener que formular leyes en coordinación y convención con el pueblo y su voz, pues suena muy bonito en papel, pero al final ellos todavía seguían teniendo las viejas formas de gobierno del absolutismo, de la monarquía. Sí, porque esto es el absolutismo, ¿no? Es por más extraño que parezca. Ellos teniendo las viejas formas de monarcas viejos donde la palabra de la gente no importaba y demás. Sí, por eso es que se les llama déspotas ilustrados. Vuelvo otra vez a repetir ese nombre, porque pues sí, ilustrados y todo, pero seguían practicando el despotismo, ¿no? Y eso también es algo que es un cambio importante. Ahora,
A lo mejor aquí no lo vimos gradualmente, porque yo siento que por eso también lo vieron en Edad Moderna, y por todo lo que me han platicando, siento que hasta a lo mejor saben más que yo. Pero recuerden que fue gradual. Entonces, si llegaron a este punto es porque habían leído ya a los griegos, la iglesia ya estaba desestimando su poder sobre la autoridad. Entonces, también estos estados, inspirados en las viejas repúblicas romanas, pero llevados al plano del siglo XVIII, ya estaban tratando precisamente de respetar la democracia y todo. El problema es que esta situación era tan nueva, tan nueva, que no encontraba como que una forma de simple y sencillamente adecuarse a las circunstancias. ¿Sí? ¿Sí me explico? Perdón. A ver, ¿me explico o me regreso? Sí, muy entendible, profe. Así es. Sí, ahora es eso, o sea, imaginen eso, que creo que también ahí es donde va. Los monarcas europeos estaban experimentando por primera vez conceptos de poder que no estaban adheridos a su pasado. Y aun cuando en la Edad Media también había leyes que podían sobre todo mediar entre una autoridad absoluta y abusiva y el pueblo, lo cierto es que para este momento esto ya se exigía como una obligación. Y bueno, y eso es lo que lo lleva a esto. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora sí, pasemos a... eso era lo que precisamente era el absolutismo, la forma en que se conformaba el absolutismo. Ya para este momento, entonces ahora sí aparece la ilustración política. ¿Sí? Ya habíamos hablado de la ilustración y cómo apareció y cómo empezó con orden natural. Cosas muy interesantes que podríamos hablar, pero que creo que es más importante hablar de la ilustración política por los efectos que va a tener sobre los monarcas. Y dice aquí, de hecho empiezo con una frase de la misma lectura de Barudio, que si mal no recuerdo. Dice, si hacemos caso ilustrado al alemán Lichtenberg, de 1742 a 1799, la Revolución Francesa fue obra de la filosofía. No obstante, añade, pero qué salto desde el cogito ergo sum hasta el primer clamor de a la Bastilla en el Palacio Real. O sea, es lo que les digo, muchos critican de que la Revolución Francesa supuestamente se basa enteramente en la ilustración, pero hay unos que dicen, pero hay un salto entre pienso y luego existo y estar sentado pensando en la filosofía ilustrada, y de ahí vamos a tomar la Bastilla, ¿no? Dice, teniendo como propósito la idea de que la razón era el principal instrumento para conocer la verdad, y que todo, religión, política, vida social, cultura, debía estudiarse racionalmente, sin que pudieran admitirse dogmas ni principios superiores a la razón. Eso es lo que estaba pasando con la ilustración, que de hecho también va a ser conocido, no sé si lo ubican el nombre, como racionalismo. O sea, la ilustración es esta etapa donde, a diferencia de lo que vimos en la Reforma, en el Renacimiento, creo que este párrafo que les estoy señalando lo explica muy bien. Sí, es esta tendencia que tenía como propósito, como ser la verdad, y todo, religión, política, vida social, cultura, todo debía estudiarse racionalmente. Esa es la ilustración. ¿Sí? Ya pónganle al ilustrado que más les guste, pero era la ilustración, la búsqueda de la verdad a través de la ciencia. Sí, y la ciencia por eso va a permear por muchos elementos, desde obviamente los que ya hemos estado hablando, hasta los que aquí nos importan por lo referente a esto, que son los eventos políticos. Dice, bueno, es que el resto no nos importe. De hecho, ojalá, igual a lo mejor en algún momento del curso, ya al final, en los PIAs, pudiéramos hablar del impacto de la ilustración en la biología, en la química, en la física, en la astronomía, en todo. ¿Sí? Pero lo más interesante precisamente para los factores sociales que vemos es cómo la ilustración se pegó a los aspectos políticos. Dice, la ilustración empezó a cuestionar y criticar la misma existencia de las instituciones que controlaban el ámbito público. Hasta ese momento lo público no estaba precisamente adherido a la ilustración. Pero después de esto, sí. ¿Cuál es lo público y cómo va esto también ser criticable a la Iglesia y el Estado? Que no era nueva la crítica a la Iglesia y el Estado, pero la ilustración nos va a llevar a otro nivel. Y entonces aquí tenemos a los famosos ilustrados, ¿no? De los cuales también hablar de cada uno, imagínense, exhaustivamente no nos va a llevar a terminar el semestre. Por eso, rápidamente, Voltaire, François-Marie Auré, sí, de 1194 a 1778, una de las figuras más representativas del iluminismo francés. Era de una tendencia deísta, creencia en Dios a través de la razón como el elemento básico para llegar a él. Criticaba la relación del Estado y la Iglesia. A él sí le atribuye esta frase, aunque muchos dicen que no es de él, pero va muy de acuerdo precisamente a su espíritu. La de podría no estar de acuerdo con lo que dices, pero mataría por el derecho que tienes a decirlo. Yo cuando la puse, recuerdo haberla visto en un libro, se la adherían a él. Ya después algunos otros la han criticado. Pero lo cierto es que Voltaire, si pudiéramos resumir, a menos ahorita me ayudan también, su principal crítica estaba en torno a la Iglesia.
¿sí? Él sobre todo criticaba a la iglesia como parte de un, como que estaba coludido con el Estado y decía, mientras la iglesia y el Estado sigan oprimiendo al pueblo y no le den libertad, pues esto no va a funcionar. Entonces él criticaba mucho sobre todo la posición de la iglesia, sobre todo en el caso francés, ¿sí? A ver, Voltaire, ¿qué se acuerdan de Voltaire en sus clases o que algo que hayan leído? Es uno de los personajes ilustrados más reconocidos como para no haber escuchado nunca de él. Dicen, sí, qué bonito pelo. Por lo que entiendo, su crítica era principalmente, podría decirse, mediante la sátira o mediante la burla de las instituciones, probablemente para así llegar más fácilmente hacia el público. Sí, era muy satírico, sarcástico. Sí, y precisamente por eso criticaba mucho a las instituciones cuando abusaban de su poder y su autoridad. Sí, era alguien que sobre todo va a influir mucho en eso. Pero definitivamente unos pilares del pensamiento ilustrado. Les digo, yo hasta donde entiendo, su crítica principalmente iba en torno a la iglesia. O sea, él decía que si Dios no existiera lo inventaríamos. Recuerdo mucho haber leído alguna vez de él en algún texto, ¿sí? Por ese control que como los reformistas criticaban a la iglesia, lo mismo pasaba en Francia. Pero aquí el problema es que él veía que estaban como coludidos, ¿no? La iglesia y el Estado, ¿no? En este caso el Estado absolutista. Y dice, mientras siga así, pues esto no va a cambiar. Y eso va a ser muy importante porque la crítica precisamente también a la iglesia ya durante los años más vívidos de la Revolución Francesa va a ser elemental, ¿no? O sea, cuando van y se meten a Notre Dame y destruyen todo lo que encuentran ahí, es una evidencia de eso. Bueno, ese es Voltaire. El otro es Charles Louis de Secondat, señor de la Bred y barón de Montesquieu. Sí, él era un admirador de las instituciones inglesas. Eso creo que también es importante y no lo mencionamos aquí. Muchos de estos ilustrados también van a ser eco de lo que los ilustrados ingleses a veces también ya habían formulado y que no les damos crédito. ¿Quiénes son los ilustrados ingleses? Locke, Hume, todos ellos que también hablaban precisamente de la posición del Estado, solamente que como ellos todavía tenían monarquía, sus pensamientos no eran tan radicales. Entonces, por ejemplo, Montesquieu se basaba mucho, si no mal no recuerdo, en Locke y en la forma en que precisamente las instituciones les daba poder. Dice, en 1748 él publica El espíritu de las leyes, que el libro está ahí en la facultad, no es una cosa, vuelo. Sí, como ataque al sistema de gobierno absolutista y tomando como base la idea británica de una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, él hablaba de la división de poderes. Fíjense, eso de la división de poderes yo mucho tiempo lo estudié. Y muchos dicen que pues la división de poderes, o realmente él veía una necesidad de tres, o realmente pensaba que debían ser tres porque eran los tres principales estamentos franceses los que debían sustituirse, que eran el clero, la iglesia, la monarquía y el ejército. Entonces él decía, no, esos tres deben sustituirse y por eso él pensaba en tres. Es que como que a mí me llamó la atención de por qué tres, ¿no? ¿Por qué no dos? ¿No? ¿Por qué no uno? Él decía que existen poderes establecidos en la cúpula del poder absolutista que deben ser sustituidos y por eso él pensaba como que en esta triada. Ejecutivo, que ejecuta leyes, que crea leyes, que las formula, que las redacta, bla, 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 ¿no? Un sistema que nos es conocido porque todavía se sostiene. Montesquieu es uno de los grandes, entonces también politólogos, porque qué tan presente está que todavía seguimos dependiendo de este sistema que él pensó. Era una idea que aún conservaba al monarca, eso sí, al principio todavía no veía como que una revolución, pero que contrastaba con otros poderes que lo equilibraban. O sea, él decía que debía haber un equilibrio. El monarca debe existir y debe ser a lo mejor el poder ejecutivo, pero debe haber poderes que lo equilibren, porque si nada más gobierna él de forma absoluta, entonces no hay democracia. ¿Sí? Vamos, también Montesquieu lo ubican. Sí, posiblemente. Sí, profe. Sí, gracias, Dina. Sí, lo que dice aquí Elías, que los tres poderes tenían influencia en la organización política judicial de los judíos. Posiblemente, te digo, yo he estado rastreando de dónde viene así, bueno, en algún tiempo cuando investigaba esto, y viene de muchas ideas, pero algunos dicen que realmente era una necesidad, era su propuesta de tres, porque en tres veía, digamos, la forma de equilibrar poderes. Porque piensen en México, ¿no? Tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo y el poder judicial. Pero, por ejemplo, en el caso de las cámaras, Senado y diputados, todavía incluso algunos cuestionan por qué existen dos. Tres como buenos indoeuropeos. Puede ser también, insisto. Ok, vamos bien con Montesquieu entonces. ¿Qué sigue? Diderot. Sí.
Dice, Diderot es Denis Diderot, fundador y coeditor del Enciclopedia Diccionario Razonado de las Ciencias de las Artes y de los Oficios. Ese era el nombre cortito de la enciclopedia. En el cual colaboraron el mismo Juan de Lambert, Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Esta famosa enciclopedia es una obra arcaica que nadie usa y superada que nadie consulta, pero tuvo la importancia de ser el primer libro de lo que se ha llamado el espíritu cientificista, hijo del racionalismo, y se prohibió en tiempos de Luis XV. Diderot también es un personaje ilustrado muy importante, pero entre ellos lo más importante es la enciclopedia. ¿Por qué piensa que la enciclopedia va a ser tan importante para este tiempo? A ver, eso se los pregunto más a ustedes que antes yo de explicarlo. ¿Qué se imaginan? Elías. Sí, esto creo que lo vimos un poco en historiografía, no sé si se acuerdan, amigos, de los tres absolutismos. Sobre eso estábamos viendo que pues la enciclopedia vendría a ser como que la especie de sustitución de la Biblia, ¿no? De cierta manera, sustituiría el libro de la sabiduría, ¿no? De donde resumiría todo el conocimiento conocido, por así decirlo. Sí, eso por un lado. Por otro lado también, el pensamiento ilustrado era complejo. Estas personas escribían y tenían libros, pero no todos tenían acceso a ellas. En la enciclopedia, para bien y para mal, se convirtió en un ejemplo de cómo se podía sintetizar el conocimiento y llegar a grandes cantidades de personas de una forma que no tuvieran que leer, por ejemplo, a todos los ilustrados. Y yo la otra vez, es bien raro, cuando yo me puse a estudiar la enciclopedia ilustrada, he visto más críticas por ahí, artículos que la critican que la alaban. Y los que la critican dicen que porque estaba mal organizada y demás. Pero hay que entender que eso, bueno, es ya viéndolo como libro, pero viéndolo como objeto de divulgación de su tiempo, pues era fenomenal. O sea, no sé si se entiende. O sea, no había nada parecido a la enciclopedia. Como bien dice Elías, o sea, lo más cercano que había a que todas las respuestas estaban ahí era la Biblia. Y la enciclopedia se creó como que con ese propósito. No, pero pues la Biblia en estos tiempos ilustrados y modernos no sirve. Necesitamos crear nosotros nuestro propio, pues así le llamaron, enciclopedia, diccionario, como le quieras decir, donde vengan los principales aspectos que debemos entender para entender al mundo. Entonces era una cosa que hablaba de física, de química, del mundo de política principalmente. Porque estos tipos eran muy políticos. Entonces por eso piensen, ¿no? Los amiguitos ilustrados acá se reunieron como los Vengadores y dijeron, necesitamos algo que realmente haga que la gente cambie su perspectiva de las cosas, y la enciclopedia. Sí, por eso fue ese digamos, libro importante. Les digo, porque si ustedes buscan por ahí artículos, van a ver muchas críticas, pobre libro, bien criticado como libro. Pues sí, ahorita a lo mejor tener la enciclopedia en tu casa no es a lo mejor el mejor referente, porque pues es del siglo XVIII, pero en ese momento, insisto, fue fenomenal. Imagínense cuántas personas que no tenían acceso a la lectura, de repente con ese libro podían empezar a hablar de otras cosas. Entonces, definitivamente la enciclopedia, tal vez no para todos, porque obviamente no todos sabían leer, volvamos a la cuestión del analfabetismo, pero para muchos grupos que después van a hacer bastante ruido, como los jacobinos, como los girondinos y demás, imagínense, fueron un elemento genial para los debates y para la discusión, que llevó a la gente común, sin educación o sin acceso precisamente a una educación de nivel, a poder meterse en ese debate. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿O exageramos? Siento que aquí es un poco como el caso de Menocchio, es decir, o sea, el que esté esta información disponible para la gente permite que ésta pueda tener nuevas ideas, aun si no tienen, digamos, las profesiones más especializadas en un campo del conocimiento. Sí, sí, claro, y por eso les digo, piensen en el libro en su tiempo, no lo piensen ahorita, porque, vuelvo a repetir, he visto tanto que lo critican, pues sí, pues siglo XXI, siglo XX, cuando creo que empecé a leer sobre eso, finales del siglo XX, pues sí, no es un libro, ¿cómo se llama? Actualizado, pero en su tiempo resultó ser un fenómeno. Por eso la enciclopedia al final, y los enciclopedistas, ¿no? Así el nombre que van a adquirir, pues van a ser también tan recordados, ¿no? Pero en fin, yo creo que hay que ahí revalorar la enciclopedia, porque siento que se le hace como que minimizado. Y definitivamente ese es el primer libro, ¿no? Que llevó a la gente a poder cuestionarse otras cosas, porque como bien decía Elías, no había otro más que la Biblia.
Si era la Biblia o nada. Y llega la enciclopedia y definitivamente, pues, en el sentido de que era el libro más divulgado, ¿sí? O por lo menos en Francia resultó bastante conveniente. Y por último, no es casualidad que sea el último, porque creo que es el ilustrado más famoso, y no porque latinizadamente su nombre sea igual al mío, que así es como muchos lo latinizan, es pues Jean-Jacques Rousseau, o Juan Jacobo Rousseau. Sí. Figura central de la revolución doctrinal, pretendía ser enemigo del iluminismo porque no admitía la exaltación de la razón, sino del sentimiento. Sus principales obras fueron el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, de 1755, y el famoso contrato social de 1762, que creo que ese va a ser el libro más importante para esto, aunque tuvo otras obras importantes como Emilio o La educación, pero son las primeras dos las que influyen en la revolución directamente. Sí, sí, imagínense el carro que me echaban los maestros cuando veían mi nombre, Juan Jacobo. Ahorita me acuerdo de un director de la facultad que me dio clases, ya un director que ya falleció hace un buen tiempo, pero que fue de mis primeros maestros. Dice, tus papás te estaban leyendo la enciclopedia cuando te pusieron el nombre. Me decía. Entonces ya se imaginarán. En fin, Rousseau, ¿por qué es tan importante Rousseau? Rousseau, leo, dice, en el contrato social, la sociedad es producto de un contrato social celebrado por los hombres que habían vivido antes en estado de naturaleza. El pueblo tiene en sus manos la autoridad, la soberanía, y los gobernantes son simples mandatarios. Para Rousseau, la ley debe ser el resultado de la voluntad general del pueblo. Y esta voluntad general es poco menos que infalible en caso de que sea corrompida. El pueblo tiene la autoridad de reclamar sus derechos al contratante o mandatario. Uno de los aspectos importantes a considerar en cuanto a esta idea básica de el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, que se menciona mucho en el pensamiento rousseauiano, es entonces que la sociedad irracional que creó este hombre perverso debe ser destruida y en consecuencia edificar una sociedad pura sobre ella, libre de esas influencias nocivas y sometido a un poder mínimo. Este debe ser considerado el verdadero espíritu revolucionario opuesto al plácido espíritu enciclopedista que simplemente espera la evolución. O sea, lo que decían es que Rousseau, a diferencia precisamente de sus contemporáneos ilustrados, todos esperaban a que la sociedad y que los monarcas recapacitaran o se convirtieran en mejores soberanos. Rousseau decía, eso no va a ocurrir si ellos no cambian su actitud constantemente. Entonces, él decía, de principio, él dice algo que es bien importante y que ahorita mencionamos al principio, esta cuestión de la naturaleza. Todos los hombres nacen libres. El estado de la naturaleza del hombre es nacer libres porque como nacemos iguales, nacemos libres. Dice, todos los hombres nacemos iguales. Y como nacemos iguales, nacemos libres. Y como nacemos libres, hay que entender que los soberanos, lo único que se diferencian de sus mandatarios es que ellos tienen el poder. Pero ese poder solamente va a funcionar si está basado en las leyes. Y las leyes están basadas en la voluntad general del pueblo, porque el pueblo es libre por naturaleza. Espero que se entienda este rompecabezas. Entonces, él menciona, y por eso se llama contrato social, ¿sí?, que si un soberano actúa en contrario a las leyes y a la voluntad general, entonces él está rompiendo con el pueblo. Y como ese contrato se rompe, el pueblo tiene la capacidad de ¿qué? A ver, pregunto. Legítimamente rebelarse contra él para deponerlo por alguien que sí esté cumpliendo con el contrato. Exacto, porque ¿qué pasa? ¿Qué es un contrato? Así como, yo estoy como en Los Simpsons, ¿qué es un contrato? De acuerdo que no se puede romper. Que no se puede romper. No se puede romper, sí. ¿Y qué es un contrato? O sea, si se rompe, entonces tú tienes la capacidad de mandar. Si tú contratas a alguien para que te haga algo y no lo cumple, entonces está contraviniendo el contrato. Entonces, bajo la idea de Rousseau, el contrato social, que no era una idea nueva, ya estaba establecida también desde hace mucho tiempo atrás. Incluso es la razón por la que también muchos ilustrados decían que los chinos estaban tan avanzados, porque se acuerdan de la teoría del mandato divino también, donde el emperador estaba sometido a, aunque aquí a voluntades de la naturaleza, como también el clima y demás, pero más o menos también en relación, por ejemplo, al descontento popular. Sí, aquí no llega a ese nivel, pero sí llega al nivel de entender que si un soberano está en contra de la voluntad del pueblo, y si entendemos que la voluntad del pueblo es lo que emanan las leyes, entonces está contra él y la gente tiene derecho a rebelarse. Muchos entonces dicen que es con Rousseau que realmente encontramos el germen de la revolución posterior, ¿sí? Porque cierto es, sí, que en este momento, mientras otras monarquías como la inglesa estaban tratando precisamente de coordinarse con la burguesía y sobrevivir precisamente en ese intento, ya los franceses empezaban a ver tan deteriorada
la situación sobre todo de los Borbones, que entonces a ellos no les quedaba otra alternativa más que ver los sepultados, o sea, más que quitarlos de ahí, porque ya no funcionaban. Y eso vamos a llegar a conclusión cuando veamos a Luis XVI y su gobierno, que es dentro de desde Luis XIV y Luis XV todavía fueron reyes que se hicieron respetar bastante. Pero si ya más o menos conocen esta historia, que yo sé que sí, saben que Luis XVI tuvo una presencia muy débil, prácticamente lo ninguneaban, hubo mucha polémica en torno precisamente a su reinado. Todo eso que estamos hablando, agréguenle mal gobierno, mala situación fiscal, guerras, bla, bla, bla. Entonces, agréguenle a Rousseau, sí, agréguenle el descontento, agréguenle el hambre, agréguenle todo eso, sí, y pues el resultado es, sí, por decir algo más complejo que va a pasar. Entonces, Rousseau sí es bastante importante. Ahora, lo que es bien interesante es que ninguno de estos ilustrados vio la revolución. Todos murieron para cuando la revolución llegó. No los mataron, murieron, o sea, porque ellos habían ideado mucho este pensamiento. Pero, ¿qué nos dice entonces precisamente esto? Que el pensamiento de una otra manera permeó y se estableció y se hizo presente entre muchas personas y continuó. En Danton, en Marat, en Robespierre, sí, que en el mismo Napoleón. Incluso, aunque suene ridículo, en María Antonieta, todos ellos leían a los enciclopedistas. Y estas ideas estaban ahí, ¿no? Así como que dando vueltas y vueltas hasta que se convirtieran en algo más importante. Digo María Antonieta porque no sé si saben, hasta los mismos monarcas también leían a los ilustrados. Pues estamos hablando que recuerdan, ellos eran ilustrados. Incluso las mismas personas de gobierno. Una de las cuestiones que vamos a ver, ya ahorita no, porque vamos a ver la próxima clase cuando empezamos con los antecedentes de la Revolución Francesa, es que dentro de la misma corte había funcionarios ilustrados a la que la gente quería mucho. En el caso sobre todo de mucho de lo que dicen que detona el fatídico 14 de julio es la destitución de Necker, un secretario del Tesoro que la gente quería mucho porque dan de cuenta que era así como que todos lo veían, es que este es el tipo que nos va a sacar del problema, no el rey, ¿sí? Hagan de cuenta como aquí en algún momento se pensaba de Cáceres, ¿no? No sé si se acuerdan que también era el secretario, no, es que Cáceres es inteligente, Peña Nieto no tiene, no sé qué. Siempre que me acuerdo de Cáceres me acuerdo de Necker porque así, quién sabe de dónde sacaban los funcionarios a veces más popularidad que el propio ejecutivo, ¿no? Y la gente en Francia lo quería mucho. Carlos. Sí, es algo similar ahorita con Gatell, por ejemplo. Ándale. Al principio, Gatell tenía mucha más popularidad que AMLO. Sí, que había. Tiene... ¿Por qué? Porque lo ves como un funcionario que, a diferencia del presidente, tiene más conocimiento. Y entonces eso pasaba también en Francia. La gente veía a los funcionarios como más ilustrados y preparados que el propio rey, que les digo, estaba bien ninguneado, ¿no? Yo creo que sí conocen las historias en relación a Luis XVI, ¿no? Lo hacían menos por donde fuera, o sea, díganme algo donde no le hicieran menos y les digo que sí. Hasta en las pinturas que hay de él, pues ni siquiera se ve. O sea, de las pinturas que hay de Rey, yo creo que es de los que se ve menos imponente en general. Sí. Se ve Fíjense, bastante menos que normal, se ve hasta menor, ¿no? Exacto, de lo que yo recuerdo le decían que comía mucho, que era gordo, que se la pasaba jugando, que era impotente sexual, o sea, no, que también es la crítica del momento y el papel de la prensa que empieza también a florecer, pero las críticas a Luis XVI lo ninguneaban demasiado. Esto de impotente sexual es porque, digo, si por ahí dicen, ¿y el profe cómo sabe? Pues lo criticaban mucho porque se tardaron mucho en tener hijos. Y entonces ya saben, ¿no? Los reyes eran para tener hijos y tener sucesión y demás. Entonces ellos se tardaron bastante. Entonces imagínense las críticas a Luis XVI, ¿no? Sí. Entonces todo eso precisamente es en conjunto. Entonces no sé si ya con esto nos estamos acercando a la bomba de lo que va a resultar de esta situación. Que hay que agregarle todavía 2 o 3 cosillas que van a hacer que esta situación se vuelva más complicada. Entre ellos, obviamente, la guerra con Inglaterra, el apoyo a Estados Unidos, etcétera, etcétera, que creo que ya ahorita ya no, porque pues ya eso lo dejamos para la próxima clase, de hecho, con esta parte, ¿no? La Francia de Luis XVI, ¿no? Sí, la terrible historia de la Francia de Luis XVI. Pero bueno, a ver, ya hablé mucho, a ver, comentarios, dudas. Creo que por aquí tengo algunas imágenes de Luis y María Antonieta. Ahí está nuestro pobre Luis XVI. Sí, pobre.
hasta la historia de su arresto es cómica. No sé si alguien la conoce. Sinceramente no. Cuando él intentó huir a Alemania, precisamente ya cuando vieron que posiblemente se lo iban a enjuiciar, es algo que lo menciono ahorita porque no es un detalle así muy importante para lo que vamos a hablar, pero es una anécdota que se cuenta mucho. A lo mejor alguien se la sabe mejor porque les digo, es muy famosa la anécdota del arresto. Entonces ya cuando casi estaban en la frontera de que iban a salir y que ya casi la libramos, lo hacen bajar los oficiales que estaban resguardando la frontera. Supuestamente para pasar desapercibidos se hicieron pasar por campesinos y se vistieron de campesinos y gente pobre. Y entonces cuando lo bajan para revisarlo, pues lo vieron así con garras y todo, pero los oficiales se dieron cuenta que era el rey porque no bajaba la mirada, porque la tenía así en alto y como que siempre él así en su mundo y de una forma que dijeron, este tipo está actuando raro, un verdadero campesino tiene siempre la mirada abajo. Sí. O sea, hasta en eso el vato no tuvo inteligencia, pero bueno. Yo me conocía esa anécdota como que lo reconocieron porque uno de los guardias lo había visto esta mañana en una moneda. Y te digo, yo la anécdota que yo recuerdo es esa, o la que leí, es que dicen, es que el cuate estaba con la mirada y el de la frente de una forma tan altanera y monárquica que dices, nada. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Iba a comentar lo mismo de Arnoldo, creo que al parecer era algo similar, que lo reconocieron por el pasaporte, porque sí, y bueno, se parecía mucho de las monedas. Ya me acordé, se parecían las monedas y él, en vez de bajar la cabeza, lo vieron con la cabeza en alto y vieron la moneda, o sea, era el mismo perfil, no sé si me explico. O sea, no tuvo la inteligencia de, oye... ¿Y por qué? Porque los monarcas acostumbraban a no agacharse. Mande, ya no. Es que iba a decir que no la despistó el pobre. No le despistó. Por ahí hay hasta les digo, de la Revolución Francesa hay un libro para cada cosa y un documental para cada cosa. Creo que hay un documental particular del arresto. Sí, y por ahí después se los pongo. O por ahí búsquelo, ¿no? Y eso del arresto dicen que lo vieron y con la cabeza así hacia arriba y luego vieron la moneda, dice, es el mismo perfil, es este tipo, ya llévense de regreso. Sí, Luis XVI es un personaje, ya hablaremos de él, y María Antonieta sí que también la próxima clase, pues son personajes bastante interesantes en ese orden de ideas. Pero en fin, a ver, algo más por ahí. En la próxima clase entonces iniciamos la lectura, pues la introducción a la historia de la Revolución Francesa, que por ahí les dejé las páginas, antecedentes de la Revolución Francesa, el libro es Introducción a la historia de la Revolución Francesa de Bovell, creo que es el autor. Para que ya empecemos también a hablar de eso, ¿no? De los antecedentes ahora más inmediatos, ¿no? El reinado de Luis XVI, los problemas de impuestos, ya todo lo que hemos visto se va a ir conjugando en la aparición inevitable de la Revolución Francesa. Pero sí, Luis XVI, ¿no? Por ahí hay varias películas, yo creo que si vieron la de María Antonieta de Sofía Coppola, esa es una que está decentona, aunque creo que hay cosas que no, hay muchos anacronismos por ahí. Pero de cómo era la vida en la corte, ¿no? Porque también están sus exageraciones, ¿no? Sí, digo porque la otra vez me decían, recomiendan películas. Bueno, si quieren hacer una película de este momento y de esta situación en particular, María Antonieta de Sofía Coppola, que es la directora, esa película creo que les podría ayudar un poquito a ver la vida en la corte, ¿no? Y cómo estaban tan aislados de la situación en general, en este caso Luis XVI y María Antonieta, ¿no? En fin. Pero bueno, hay mucho. Sí, la de Kristen Dunst. Sí, esa les digo. Yo tengo quejas porque siento que hay varios momentos ahí que no corresponden cronológicamente. Sí, pero, y no me refiero ni a la música ni a la vestimenta. Eso igual puedes jugar con eso. Sí, porque dice aquí las compañeras, la de la película de los Converse, sí. No me refiero ni a la música ni a la ropa, me refiero en particular a momentos donde ya debería estar más viejita y ahí la ponen todavía como muy joven, cuando ya estaba pasando esto y aquello, ¿no?
Sí, entonces sí, se destaca el lujo. Y ahí en la película se ve eso de los lujos, y por eso les digo, si de algo les puede ayudar, así como que una imagen de la corte de los Borbones, en este caso Luis XVI y María Antonieta. Y también, esa es otra película donde también, si de bobo no bajan a Luis XVI, para variar, ¿no? Sí, para variar. Sí, y sí, por lo pronto esa, si tienen oportunidad, no sé si está en alguna plataforma, pero por ahí deben dar. Bueno, ¿algo más, compañeros? ¿Todo claro? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Pues entonces aquí le dejamos, ¿no? Vámonos a comer. Próxima clase ya empezamos con eso. Y van a ver que es muy interesante. Yo soy muy, muy fan. Yo creo que ese es de los temas que cuando entré a la carrera, la Revolución Francesa es algo que te No, ahí hay lectura. Pensé que la lectura es la que está. No, claro, como que. No. La lectura aquí está. Es de Bobel, un autor francés, introducción a la historia de la Revolución Francesa. Por ahí les dejé las páginas. Sí. Sí, no, este es un, ¿cómo se llama? Las películas que yo les voy a ir mencionando son alternativas para ir a discutirlas. Es que la otra vez, el semestre pasado, varios grupos les preguntaban, aquí en particular al grupo de cuarto, profe, recomiéndanos más películas para como tener una idea más así, me decían, más gráfica y demás. Y yo les dije, bueno, les voy recomendando películas y podemos discutirlas, hablar de lo positivo, ¿no? Veracidad histórica y demás. Entonces, ahí el grupo ¿de qué sexto? Por eso el comentario, pero para que también si tienen chance de ver estas recomendaciones, va. No, pues si quiero hacer filosofía, que no, no me imagino. No, a ver, ubíquete. Kristen Dunst actuó en una película de María Antonieta. Y de hecho por eso ni siquiera la llamo la película de Kristen Dunst, de Sofía Coppola, que es la directora. Sofía Coppola, que es hija de Francis Ford Coppola, el mismo director del Padrino. Y eso ya tiene más así peso, ¿verdad? No, Kristen Dunst que salió en Spider-Man. ¿Verdad? Sí, Elías. No sabía. Sí, ahora sí ya es algo serio. Introducción. Sí, ganas de verla con más ganas. Sí. Sí, Sofía Coppola, para mí es muy buena directora. Esa película, mi película favorita de Sofía Coppola es Perdidos en Tokio, no se la han visto. Lost in Translation. Sí, tiene muy buenas películas. Y pues para mí mi favorita es Lost in Translation. Dice Lucero, leeremos la Revolución antecedente. No. Introducción a la historia de la Revolución Francesa. Aquí está el libro, las páginas. El tema es antecedentes, compañera. Recuerden, aquí arriba dice. Ya lo quité la lista, pero es tema, libro y páginas. El tema es los antecedentes, el libro es Introducción a la Revolución Francesa y las páginas vienen ahí. Fue la hija de Michael Padrino, sí, porque pues por eso sale en El Padrino, pues es hija del director, la metió, ya saben, el nepotismo, todo lo que da. Sí, ya, Diana, sí, ya, si tienes algo importante que hacer, ya aquí, nada más estoy yo, pues, haciendo recomendaciones post clase. Y se murió, no de spoilers, compañero. O sea, ¿quién ha dicho spoilers? Hablando de spoilers, profesor, ¿sabes si se va a continuar esa actividad con la doctora Claudia de ver películas? Si vamos a continuar, pues no sé, ahora que está muy ocupada con eso del centro y demás. Sí, le dio un ascenso y todo, muy bien por ella. Sí, entonces, ¿lo hacemos nosotros o qué? Nada más pídele el copyright para no andar infringiendo sus derechos de autor. Cítela. Es que, por ejemplo, de este curso, híjole, imagínense, historia contemporánea, ¿cuántas películas no hay? De Revolución Francesa, ¿cuántas películas no existen? No, hombre, un montón. Y de guerras mundiales ni se digan. De Asia también, yo ahí ya les tengo un paquete que después lo vamos a copiar. Bueno, sí, va. ¿Cuánto dura el semestre, profesor? ¿Cuánto dura? Sí. Pues hasta junio, ¿no?
En febrero. No me acuerdo la fecha exacta, no la traigo por aquí, pero... Sí. Pues sí, vamos a estar de que como que bien, me imagino que vamos a hacer Revolución Francesa, y lo que pasa inmediatamente después de Guerras Políticas, todo febrero, ¿no? Sí. Podríamos aprovechar de que, pues febrero, un día nos juntamos y vemos una película sobre esto. Y luego marzo vemos de que lo que sigue, una película sobre lo que estemos viendo. Tarea del siglo XIX, imagínense. Muy padre. Es que hay tantas películas. Pero sí. Hay que pensar. Ahí usted obviamente con su tiempo tiene que revisar ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso siempre está pendiente. Ahorita tengo una kilométrica de fundidora que ya me están escribiendo. Profe, ya terminó. Y yo, no, espérenme. Bueno, profe, lo dejo. También tengo que trabajar. Sí, Cuídese. yo también los Nos vemos dejo. mañana. Gracias a todos. Cuídense mucho y espero nos vemos mañana los de Asia, la próxima semana los de Europa. Gracias. Vamos a ver. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Gracias, profe.